En múltiples ocasiones les he mencionado al que creo que es el sociólogo y estadística de la religión en los Estados Unidos, que se llama Ryan Burge, ¿no? Ryan Burge. Él tiene una cuenta en X muy activa. Para los que están interesados en los números, se los recomiendo. Por si acaso, está tan metido en la información propiamente, en los números, que muchas veces viene con datos que no son de gran relevancia, digamos, ¿no? Pero simplemente son curiosidades estadísticas y él las publica. Bueno, tal vez ustedes recuerden que no hace mucho yo compartí con ustedes una conversación que tuvo el más importante comentarista conservador del New York Times, Ross Douthat, con Ryan Burge sobre el tema de la creciente convicción anecdótica de que los cada vez más jóvenes están entrando a la Iglesia Católica y que están comenzando a hacer una diferencia. Y en aquella conversación, que fue una conversación larguísima sobre las distintas tendencias estadísticas en los Estados Unidos, Ryan Burge dice no y no y no y no, no existe un crecimiento de católicos entre los jóvenes. Lo que puede haber es una especie de, digamos así, sinceramiento, ¿no? Donde los números se han de alguna manera establecidos, pero las estadísticas no lo confirman. No es posible desde el punto de vista matemático estadístico afirmarlo. Y claro, es difícil convencer a los encargados de la iniciación cristiana para adultos de numerosas diócesis norteamericanas donde decían, mira, yo hace 10 años que tengo este trabajo, ¿no? Y lo único que he visto en los últimos 10 años es un crecimiento acelerado y en algunos casos unos crecimientos literalmente explosivos, ¿no? Pero Ryan Burge siempre insistió en que este no era el caso y que lo máximo que se podía hablar, de lo que ya se podía hablar, es de un freno del proceso secularista, es decir, de los jóvenes, especialmente los millennials que venían a toda velocidad declarándose no religiosos, declarándose espirituales pero no religiosos, no creyentes, agnósticos, no practicantes, etcétera, etcétera, que eso ya más o menos se había detenido. Muy bien, resulta que como ahora estamos en la época en que en los Estados Unidos y en buena parte del mundo se realizan los ingresos a la Iglesia Católica, ¿no? En toda esta época que va obviamente de la vigilia pascual a Pentecostés, una investigadora del New York Times, que es la investigadora de temas religiosos, hizo un reciente estudio. Ella se llama Elizabeth Díaz, ¿no? Y trató de hacer el estudio más detallado posible en términos de números. Muy bien, por acá tenemos al gran estadista Ryan Burge, que dice que no está cambiando nada, no, que los números siguen siendo los mismos, que en el mejor de los casos se ha frenado el número de los que estaban dejando la iglesia. Pero Elizabeth Díaz dice, por otro lado, hay datos que son realmente sorprendentes. O sea, literalmente hay diócesis en los que el número de personas están entrando a la Iglesia Católica no solamente ha crecido significativamente, sino que no ha dejado de crecer en los últimos 7 años. Y pone, por ejemplo, la arquidiócesis de Detroit, pone el caso de la arquidiócesis de Galveston-Houston en Texas, pone el caso de la diócesis de Des Moines en Iowa, que, donde los números han saltado en 50% respecto de los que lo han hecho en la semana, en la anterior vigilia pascual, y ha lanzado pues una serie de números que no son poca cosa, ¿no?
y sobre todo porque lo ha hecho no solo, digamos, quedándose en las personalidades, en los casos individuales, porque la historia se vuelve interesante porque menciona muchos casos personales, ¿no? Personas, yo que me llamo tanto, así es como me acerqué a la Iglesia Católica, yo así es como decidí entrar ahora en la vigilia pascual, sino que los números son números bastante sorprendentes y donde además los compara con números anteriores y los compara con los estudios realizados por el Centro de Investigaciones Pew, que es una de las fuentes en la que se basa nuestro amigo Ryan Burch para decir que no hay crecimiento religioso. Y Ryan Burch dice, mira, responde además en X, ¿no? Mira, muy interesante el estudio de Elizabeth Díaz y del New York Times, pero tengo algunas preocupaciones desde el punto de vista estadístico. Y miren, por si acaso, Ryan Burch no es un hombre que tiene mala leche, malas ganas. Es simplemente un hombre de números, cuadrado con los números. Entonces, dice, mira, yo lo que he visto del estudio que ha realizado el New York Times es interesante, ¿no? Pero estas son las dudas que yo tengo. En primer lugar, hay 195 diócesis en los Estados Unidos. El New York Times ha investigado y ha conseguido información de 24 diócesis. Eso equivale al 12% del total de las diócesis. Ellos intentaron llegar a todos y no recibieron respuestas a tiempo. No sabemos qué cosa inferir, pero lo que está en claro es que los que han respondido probablemente tengan una motivación para demostrar el crecimiento, ¿no? Y que las otras diócesis que no han contestado simplemente lo han hecho porque no tienen números significativos y porque esta explosión, entre comillas, de católicos no pasa del 12% de las diócesis. Entonces, resulta que aquí interviene ni más ni menos que el National Catholic Register, el periódico para el que yo escribí durante mucho tiempo y el periódico más serio católico de los Estados Unidos, que forma parte del conglomerado de EWTN. Bueno, resulta que el National Catholic Register le dice a Ryan Burch, perdón, un momentito, por si acaso nosotros hemos entrevistado también a las distintas diócesis, ¿no? Y número de diócesis que nos han respondido equivalen al 57% del total de diócesis de Estados Unidos, más de la mitad. Ok, no es el 100%, pero Brian Burch ya no puede decir es el 12%, pues es más de la mitad. Y estos son los datos rápidos que le podemos decir. ¿Cuáles son las diócesis con el salto más alto de conversos del 2026? Número 1, la diócesis de Norwich, Connecticut, con 112% de nuevos católicos respecto del año pasado. 112% es más del doble. O sea, si eran 40, ahora son 80. Si eran 500, ahora son 1000. Le sigue la diócesis de Pueblo, Colorado, con 105%. También más del doble. Le sigue la diócesis de Rapid City en South Dakota, Dakota del Sur, 96%, casi 100%, casi el doble. La diócesis de Venice en Florida, 94%. Le sigue la diócesis de Altoona Johnston en Pensilvania, 84%. Le sigue la diócesis de Harrisburg, Pensilvania, con 77%. Le sigue la diócesis de Providence, Rhode Island, con 76%. Le sigue la diócesis de Fall River, Massachusetts, con 71%.
Le sigue la diócesis de Colorado Springs en Colorado con 64%. Le sigue la diócesis de Filadelfia, Pensilvania, con 60%. Y le sigue la diócesis de Springfield, Cape Girardeau, en Missouri, con el 54%. Y dice, por si acaso, hay diócesis que tienen bastantes menos. Y he puesto la lista simplemente de cuáles son las diócesis que más han crecido. Pero hay otras diócesis que tienen números más bajos y que sin embargo también han crecido. Y puedo dar los siguientes ejemplos. La diócesis de Newark, New Jersey. Están esperando un crecimiento del 30%. No son el 60%, no son números excepcionales, pero son el 30%. Ahora, ojito, ¿saben en números cuánto es este 30%? Es que del 2025, donde 1.305 entraron a la Iglesia Católica, ahora van a entrar 1.701. No estamos hablando de moco de pavo. Lo mismo sucede en otras diócesis que son más pequeñas, como por ejemplo la arquidiócesis de Mobile en Alabama, el corazón del protestantismo. Están otras diócesis del sur que son tremendamente protestantes y donde el solo hecho de que hayan crecido el número de personas que se convierten al catolicismo, aunque sean cantidades menores, son impresionantes. Entonces el Register le dice a Ryan Burch, a ver, Ryan Burch, un comprendido, ¿qué me dices de estos números? Y Ryan Burch dice, mira, estos números confirman algo en lo que ya tenemos que dar por cerrado el debate. Y es que la decadencia del cristianismo se ha acabado. La decadencia del cristianismo, es decir, cada vez menos cristianos, se ha acabado. Ya veremos más adelante las razones, el impacto y si este proceso va a seguir, pero por lo menos le han sacado a Ryan Burch esta afirmación que, una vez más, hermanos, nuestro orgullo no está ni en los números ni en la fuerza, pero esta es una señal esperanzadora donde ya no solamente es tu impresión y la mía, porque yo la tengo cuando voy a mi parroquia y veo cada vez más gente entrando a la Iglesia Católica, esta no solamente es tu impresión y la mía, ya los números, las estadísticas comienzan a cantarlo. Que tengas un buen día.